La última vez que dos amantes cruzaron juntos la puerta de mi templo, uno ya había decidido sacrificar al otro. El otro no lo sabía todavía. Sira entró primero. Las manos apretadas contra el pecho, nudillos blancos, respiración contenida. El olor de la lluvia venía con ella, piedra mojada, lana húmeda, el rastro metálico del miedo que el cuerpo libera cuando ha corrido demasiado tiempo. Darío entró después. Sonriendo. Esa sonrisa. No es la sonrisa de alguien que llegó a un lugar sagrado. Es la sonrisa de alguien que ya calculó cómo usar lo que tiene enfrente. Las serpientes en mi cabeza se detuvieron todas al mismo tiempo. Eso no es señal menor. ¿Qué trae un hombre que sonríe así a las puertas de Medusa? ¿Qué esconde contra el costado izquierdo, donde la mano regresa cada pocos segundos sin que él lo note? ¿Y por qué la mujer que lo ama no ve lo que yo veo desde el primer instante? Los había visto antes. No estos cuerpos, otros cuerpos, otras eras. Siempre el mismo patrón. Una que ama demasiado. Uno que usa ese amor como herramienta. Vine a pedirte protección, dijo Sira. Vinimos, corrigió Darío. Ese vinimos que la borra a ella y lo instala a él en el centro de la oración. Los miré a los dos. A ella, ojos enrojecidos, trenza deshecha, una marca vieja en la muñeca izquierda. A él, botas limpias a pesar de la lluvia, algo presionado contra el costado, sonrisa que no se dio ni un milímetro cuando mis serpientes se enderezaron. No tenía miedo. Los hombres que no le temen a Medusa son los más peligrosos que existen. Esa noche, uno saldría humano. El otro, de otra forma. Lo que ninguno sabía era que la decisión no sería de ellos. Sería mía. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Sira habló primero, como hablan siempre los que realmente vinieron a pedir algo. Los que vienen a manipular dejan hablar a los otros. Toman nota. Calculan. Esperan el momento exacto en que el otro baja la guardia. Darío esperaba. Hay hombres que nos siguen, dijo Sira. La voz apenas sobre el susurro, como si el volumen pudiera invocar lo que nombraba. Desde el mercado de Tesala. 3 días seguidos. Darío dice que son ladrones comunes, pero yo los vi hablar con el encargado del puesto de seda. Con el encargado, no con los compradores. Los hombres de los puestos no hablan con ladrones comunes. Los evitan. Cierran las cajas cuando los ven pasar. Se detuvo. Respiró. Esos hombres no cerraron nada cuando esos 3 se acercaron. Inteligente. Más de lo que Darío quería que yo notara. Vi en él el movimiento mínimo, una contracción en la comisura izquierda de la boca, el reflejo involuntario de quien escucha algo que preferiría que no hubiera sido dicho en voz alta. Lo miré directamente. ¿Tienes enemigos en Tesala? Negocios mal cerrados, dijo. La voz controlada, la mirada sostenida. Nada que no se resuelva con tiempo y discreción. Tiempo y discreción. La frase que los hombres usan cuando deben dinero o sangre y no quieren decir cuánto de cada uno, ni en qué proporción. El templo esa noche olía a cera derretida y a tierra húmeda que había absorbido demasiada lluvia durante demasiados días. El brasero central crepitaba con leña de cedro, un olor dulce y antiguo, resinoso, el tipo que se acumula en las piedras hasta que las piedras mismas lo exhalan sin necesidad de fuego. Las llamas proyectaban sombras largas sobre las paredes grabadas. Sira miraba las llamas con los ojos de quien busca algo fijo donde apoyar la atención. Darío me miraba a mí con los ojos de quien está midiendo cuánto sé. ¿Qué pides?, dije. Fue él quien respondió. Por supuesto. Refugio. 3 noches. Que nadie que pregunte por nosotros reciba respuesta de este templo. 3 noches. No, hasta que el peligro pase. No, hasta que podamos seguir viaje con seguridad. 3 noches con número exacto. Como quien tiene un calendario interno, un plazo que vence, una fecha que ya existe en algún documento que yo todavía no había visto pero que mis serpientes ya sentían contra el costado de su cuerpo. Coré, la serpiente más vieja, la que nació antes que las otras, la que primero siente lo que los ojos no alcanzan a ver,
se enroscó lentamente alrededor de mi oído derecho. No era alerta de peligro inmediato. Era algo más parecido a la confirmación tranquila de algo que ya sabíamos las dos. ¿Y tú?, le pregunté a Sira. Directamente. Sin rodeos. ¿Qué pides tú? Tardó. No mucho, 1 segundo, quizás 2. Pero ese segundo era el segundo en que alguien está a punto de decir algo verdadero y en el último instante decide guardarlo todavía, decide que no es el momento, decide que primero necesita ver cómo reacciona el otro. Lo mismo, dijo. No era lo mismo. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Darío ajustó la posición de la mano sobre el costado izquierdo, el gesto tan pequeño que en otro contexto no significaría nada. En este contexto significaba todo. Los hice pasar a la sala de las ofrendas. Piedra gris sin adorno, lámparas de aceite bajas y cálidas, el mosaico del suelo con teselas azules y negras que representan el mar que yo no he vuelto a ver desde hace más tiempo del que los humanos pueden contar. Sira caminó despacio. Miraba los esbotos colgados en las paredes, tablillas de bronce grabadas, figurillas de terracota, trozos de tela atados a argollas de hierro, todo lo que las personas habían dejado a cambio de algo que necesitaban más que el objeto. Sus dedos rozaron una tablilla de bronce sin leerla, un contacto breve de menos de 1 segundo, pero los dedos se quedaron quietos después, suspendidos a 1 centímetro de la superficie, como si hubieran recibido algo que necesitaban procesar antes de seguir. Darío no miró las paredes en ningún momento. Me miraba a mí. Calculando que sabía. Calculando que faltaba por saber. Calculando si lo que sabía era suficiente para representar un problema o si todavía podía manejarse. Le serví agua del pozo central en 2 copas de barro. El pozo que existe desde antes que el templo existiera, que existía antes que yo llegara a este lugar, cuya agua tiene un sabor mineral particular que la gente describe como antiguo, como si el agua misma recordara haber estado en otro lugar antes de filtrarse hasta aquí. Sira tomó la copa con las 2 manos y bebió. Largo. Como quien tenía sed desde hacía más tiempo del que la noche justificaba. Darío sostuvo la copa. No la llevó a los labios. Un hombre que no bebe el agua del templo al que vino a pedir refugio. Pequeño detalle. Casi invisible. Pero los detalles pequeños son exactamente donde vive la verdad que los hombres más cuidadosos intentan esconder, porque los detalles pequeños son los que olvidan controlar. Cuéntame de Tesala, dije, dirigiéndome a Sira. Deliberadamente a ella. Sin incluirlo. Y ella contó. 3 años junto a Darío. El taller de telas que él administraba, o decía administrar, porque en 3 años ella nunca había visto los libros de cuentas, nunca había conocido a los proveedores de hilo, nunca había acompañado una entrega. Los viajes de cada luna nueva, siempre con una explicación diferente, siempre plausible, siempre suficientemente vaga para no poder verificarse. El dinero que algunas semanas sobraba sin explicación clara y otras semanas faltaba de la misma forma. Y hace 6 semanas exactas, el primer hombre que preguntó por ella en el mercado de Tesala. Se detuvo. Por ti, dije. Por mí. Por mi nombre completo. Por la dirección donde vivía. Por si tenía familia en otro pueblo, en qué pueblo, cuántas personas. Pausa. Los dedos apretándose alrededor de la copa. No preguntó por Darío. Solo por mí. Las serpientes se movieron todas al mismo tiempo. Ese susurro de escamas contra mi cuero cabelludo, el sonido que solo yo escucho, el sonido seco y continuo que significa que algo que debería estar dormido acaba de abrir los ojos y está orientándose. Coré levantó la cabeza primero. Las otras la siguieron con un delay de medio segundo, una ola oscura y verde que se propagó desde mi sien derecha hasta la nuca, que nadie más en la sala podía ver pero que llenó el aire de algo que los humanos sienten sin saber que lo sienten, una atención que pesa, una presencia que nota. Miré a Darío. Los nudillos de la mano que sostenía la copa estaban tan blancos como los de Sira habían estado al entrar. ¿Sabes por qué preguntaban por ella?, le dije. No. Demasiado rápido. Sin el medio segundo de búsqueda genuina que tiene una respuesta verdadera. La respuesta de quien la tenía preparada antes de que la pregunta terminara. Sira no lo miró cuando él respondió. Ese no mirar.
ese giro mínimo de la cabeza hacia las llamas, es encontrar de repente algo muy interesante en el movimiento del fuego en el brasero. Que no es distracción. Es una decisión muy antigua, practicada, de no confirmar con los ojos lo que la boca del otro acaba de decir, porque confirmar significa que ya no puedes seguir fingiendo que no lo sabías. Eso me dolió más de lo que debería haberme dolido. Porque lo había visto antes también. En otros cuerpos, en otras eras, en otros templos. Esa forma específica de proteger a alguien que no merece ser protegido, no por ingenuidad sino por amor, porque el corazón ha pasado 3 años construyendo una versión de esa persona que no puede destruirse en un segundo sin destruir también los 3 años. Y hay noches en que perder los 3 años parece más insoportable que seguir sosteniendo la mentira un poco más. Los mandé a descansar. 2 cámaras separadas, lo dije sin discutirlo, sin explicarlo, como dato y no como propuesta. Darío abrió la boca. Lo miré. Solo lo miré, con Coré completamente desplegada y las otras serpientes orientadas hacia él en la oscuridad relativa del corredor. No hizo falta más. Cuando se fueron, me quedé sola con el brasero y con Coré. La carta. La que él llevaba contra el costado izquierdo, la que la mano visitaba cada pocos minutos con el automatismo de quien necesita verificar que algo valioso todavía está donde lo dejó. Necesitaba saber qué decía esa carta. No por él, por ella. Porque si contenía lo que yo sospechaba que contenía, Sira no había venido a este templo buscando refugio de hombres que la seguían. Había venido buscando una salida de algo de lo que todavía no sabía que necesitaba salir. No dormí. El templo crujía con la lluvia que seguía cayendo afuera, un sonido bajo y continuo que las piedras absorben y devuelven ligeramente transformado, como si el edificio mismo respirara. Las llamas del brasero bajaron solas alrededor de la hora en que la oscuridad es más completa, sin viento, sin causa visible, el tipo de bajada que ocurre en los lugares donde el tiempo lleva suficientes capas como para tener sus propias corrientes. Y en esa oscuridad casi completa, en el silencio entre un crujido del techo y el siguiente, escuché pasos. Pasos que no eran los de Sira. Más pesados. Más deliberados. Pasos que conocen a dónde van y avanzan sin dudar, sin el tanteo de quien se movería en un lugar desconocido en la oscuridad. Se detuvieron frente a la puerta del almacén. El almacén donde guardo las ofrendas de valor, piezas de metal, joyas votivas dejadas por suplicantes, pergaminos con nombres que no deben leerse en voz alta porque los nombres en esos pergaminos pertenecen a personas que me confiaron su ubicación y su historia. La puerta estaba entreabierta. Una rendija de luz de lámpara salía por el filo. Adentro, Darío sostenía una lámpara pequeña sobre los estantes. No buscaba las joyas, esas estaban en la caja de bronce del segundo nivel y sus ojos no se habían detenido ahí. Buscaba otra cosa. Algo de papel, de pergamino. Las manos se movían metódicas y rápidas, levantando, revisando, dejando, levantando de nuevo, el movimiento eficiente de alguien que sabe la forma y el tamaño de lo que busca aunque no sepa exactamente en qué estante está. ¿Qué buscas? Se giró. La lámpara osciló violentamente. La llama sobrevivió. Su sombra en la pared del fondo, enorme, deformada por el ángulo, con los brazos todavía extendidos hacia los estantes como si el cuerpo no hubiera recibido todavía la instrucción de detenerse. Sonrió. La misma sonrisa de la entrada. Exactamente la misma. Intacta, sin fisura, sin el rastro de vergüenza que habría en el rostro de cualquier otra persona encontrada haciendo esto en la oscuridad de un templo ajeno a medianoche. Me perdí, dijo. 3 palabras. La mentira más vieja y más usada del mundo, dicha con la serenidad de quien tiene mucha práctica diciéndola y muy poca vergüenza de usarla. Lo saqué del almacén sin tocarlo. Las serpientes se desplegaron hacia él por el corredor, no en posición de ataque, sino en posición de presencia, de ocupación del espacio, el tipo de despliegue que hace que el aire cambie de densidad alrededor de una persona y que sus pies recuerden solos, sin instrucción consciente, que hay lugares donde es mejor no estar. Vi en su cara el momento exacto en que calculó si resistir. Vi el momento en que decidió que no. De vuelta frente al brasero casi apagado, tomé una decisión. Al amanecer le mostraría a Sira la carta. No para destruirla, para darle la oportunidad de elegir con información completa, con los ojos abiertos,
sin la neblina de lo que un hombre le había estado diciendo que viera durante 3 años. Pero el amanecer, como casi siempre, trajo algo que no había planeado. Antes de que la primera luz gris tocara las piedras altas del templo, antes de que el brasero terminara de apagarse, alguien golpeó la puerta exterior. 3 golpes secos, espaciados con precisión. El ritmo que no es el de alguien que llega con urgencia ni el de alguien que llega con duda, sino el ritmo de alguien que llega con certeza, que sabe que hay alguien despierto al otro lado y que espera que le abran porque tiene razones para esperar exactamente eso. Coré se enrolló alrededor de mi muñeca. Apretó una vez, firme, breve, el gesto que hace cuando quiere que yo sepa que lo que viene a continuación requiere atención completa. Fui a abrir. 2 hombres. Capas de viaje encharcadas hasta los hombros, el peso del agua acumulada haciendo que la tela colgara diferente, más baja, más oscura. Uno más alto, con una cicatriz horizontal bajo el ojo izquierdo, antigua y bien curada, trazada por alguien que sabía exactamente cuánta presión aplicar y en qué dirección para que quedara limpia. El otro más ancho en los hombros, las manos visibles y vacías, los brazos ligeramente separados del cuerpo, el gesto deliberado y entrenado de quien quiere que veas que no carga arma, porque sabe que ese gesto tranquiliza y ha aprendido a usarlo. Detrás de ellos, la estrada todavía en oscuridad completa. Sin antorcha. Sin animal. Sin el ruido de nadie más esperando más atrás. Medusa, dijo el de la cicatriz. No como pregunta. Como verificación de algo que ya sabía, el tono de quien llega a confirmar un dato, no a descubrir uno. ¿Qué traen? Alcanzó dentro de la capa con la mano derecha. Despacio, visible, también entrenado. Sacó un pergamino cerrado con sello de cera negra. Una balanza grabada en el centro del sello, 2 platillos iguales, el símbolo de quien mide y pesa y encuentra que siempre hay una forma de equilibrar cualquier cosa con cualquier otra cosa, si el que sostiene la balanza decide los términos. Conocía ese símbolo. Una deuda, dijo el hombre. Y la garantía que fue prometida para pagarla. La garantía. Coré se endureció contra mi sien derecha con una tensión que no era alerta de peligro sino reconocimiento. El reconocimiento de algo que ya había visto antes en otra forma, en otro siglo, con otros nombres encima pero la misma estructura debajo. ¿El nombre de la garantía? El hombre de la cicatriz no dudó ni un segundo. Sira. Tejedora. Originaria de Tesala. 26 años. Sin familia directa en la ciudad. Sin familia directa en la ciudad. Ese detalle final. Esa información que nadie necesita a menos que esté calculando si habrá alguien que pregunte, alguien que reclame, alguien que note la ausencia y haga ruido al respecto. El aire del templo se quedó quieto. Las llamas de los braseros no se movieron. Esa quietud específica que no es paz sino el segundo antes de que algo que llevaba tiempo sosteniéndose ceda bajo su propio peso. No los dejé entrar. Vuelvan al amanecer, dije. El hombre de la cicatriz sonrió. Una sonrisa distinta a la de Darío, más honesta, de cierta manera, porque no escondía nada. Era la sonrisa de alguien que ha hecho esto suficientes veces para saber que el resultado es el mismo independientemente de lo que diga el otro lado. El amanecer es en 2 horas, dijo. La deuda vence al amanecer. El señor Verat es puntual en estas cosas. El señor Verat. El nombre dicho con la naturalidad de quien asume que debería ser conocido, que debería producir un efecto inmediato en quien lo escucha. Cerré la puerta. El pergamino en mi mano, lo había tomado sin pensar, gesto automático de quien lleva siglos recibiendo documentos de personas que llegan con documentos. La cera negra todavía intacta. La balanza. Y debajo, en letras pequeñas apretadas, Casa Verat. Lo conocía. Compradores de deudas que otros consideraban irrecuperables. Llegaban tarde, cuando el acreedor original ya había perdido la esperanza, y compraban la deuda a fracción del valor. Después la cobraban. No con dinero, nunca con dinero. Con lo que el deudor tenía que el acreedor original no había pensado en tomar. Propiedades, cuando había. Trabajo, cuando no había propiedad. Y cuando no había ni propiedad ni posibilidad de trabajo suficiente, personas.
Personas que el deudor había puesto como garantía sin que las personas lo supieran. Fui a la cámara de Darío. Estaba tumbado de espaldas en la cama, los ojos abiertos en el techo de piedra, las manos cruzadas sobre el pecho con una rigidez que no tiene nada de descanso, la rigidez de quien lleva horas sin dormir calculando escenarios, midiendo posibilidades, revisando el plan buscando el punto donde puede todavía funcionar. Encendí la lámpara sobre la mesa junto a la cama. Se incorporó antes de que yo dijera nada. Como si hubiera estado esperando exactamente esto. Ya llegaron, dijo. No era pregunta. Ya llegaron, confirmé. Me senté en el borde de la mesa frente a él. Las serpientes todas orientadas hacia él, visibles solo para mí pero presentes en el aire de una forma que los humanos sienten aunque no puedan nombrarla. ¿Cuándo vendiste a Sira a la casa Veraz? La pregunta llegó antes de que pudiera reorganizar el rostro. Vi el momento con precisión, un cuarto de segundo, no más, en que la máscara cedió. No se derrumbó. No se hizo pedazos. Solo cedió, como tela que encuentra un ángulo equivocado y durante un instante muestra lo que hay debajo antes de volver a cubrirlo. No la vendí. La voz controlada. Los ojos sosteniéndome. La usé como garantía temporal. La distinción importa. Para la casa Veraz no importa. Se levantó. La cámara era pequeña, 3 pasos cortos de un extremo al otro. Comenzó a caminar. Una vez el recorrido. 2 veces. Coré siguió su movimiento con la cabeza, girando lento, con la precisión silenciosa de una aguja de brújula siguiendo el norte. Tengo un plan, dijo Darío. La voz todavía controlada pero con una urgencia nueva debajo, el tipo de urgencia que aparece cuando alguien siente que el tiempo entre el plan y la ejecución se está comprimiendo más rápido de lo previsto. Solo necesito 3 noches para ejecutarlo. Para entonces la deuda está completamente saldada, Sira sale libre y sin saber nada de esto, y la casa Veraz no tiene razón para volver. ¿Y si en esas 3 noches algo sale diferente de lo que planeas? No va a salir diferente. Lo que me dices es que una persona real, cuya libertad fue prometida sin su conocimiento, depende de que tu plan funcione perfectamente. Silencio. Sira sabrá todo al amanecer, dije. Se detuvo en mitad del recorrido. No puedes, puedo. Y lo voy a hacer. El pergamino en mi mano comenzó a calentarse. El canto derecho se oscureció lentamente, como si algo invisible lo estuviera quemando desde adentro hacia afuera, el calor específico que los documentos de mentira desarrollan cuando permanecen demasiado tiempo cerca de las serpientes. Coré había tocado el papel en algún momento sin que yo lo notara. El borde ennegrecido se extendía despacio, milímetro a milímetro. Darío miró el pergamino. Vi en su expresión algo que no había visto en toda la noche. No arrepentimiento. Nunca arrepentimiento. Cálculo renovado. Estaba reformulando. En ese mismo segundo. Con la misma eficiencia fría de siempre, como si el plan anterior nunca hubiera existido y este nuevo fuera el único que había tenido desde el principio. Si se lo dices, dijo, midiendo cada palabra, ella va a querer irse. Si se va, los hombres de Veraz la interceptan en el camino. El templo no tiene jurisdicción fuera de sus muros. Lo sabes tan bien como yo. Nadie en el camino va a intervenir. Verdadero. Y él sabía que yo sabía que era verdadero. Pero si te mantienes fuera de esto, continuó, yo resuelvo la deuda en 3 noches. Sira sale libre, sin saber nada, sin cargar el peso de algo que ocurrió antes de que ella tuviera la información para impedirlo. El argumento que parece razonable porque tiene una capa de lógica encima y porque nombra a la persona que quieres proteger. La jaula con decoración elegante. La que parece una solución y es solo una forma de que el que construyó el problema conserve el control de cómo se resuelve. ¿Y tu plan para saldar la deuda? Dije. ¿Qué buscabas en el almacén? Los ojos de Darío. Eso era la pregunta correcta. Lo vi en la forma en que el cálculo en su mirada se reorganizó, en que los músculos alrededor de los ojos se tensaron medio segundo antes de que pudiera aplanarlos. Hay un pergamino en este templo, dijo. Con nombres. Personas que se escondieron bajo la protección de templos para escapar de sus deudas.
Si entrego esa lista a la casa Verat como pago, la deuda queda saldada sin que Sira sea tocada. Las serpientes avanzaron todas al mismo tiempo. No en ataque, en envolvimiento. Coré primero, rápida y directa, alrededor de su cuello con una presión que no llegaba a apretar pero que no dejaba espacio para malinterpretar lo que podría hacer. Las otras siguieron, muñecas, antebrazos, los tobillos a través de la tela de las prendas. 8 serpientes. El número completo. El calor del veneno no liberado pero presente como promesa, como la palabra que no fue dicha todavía pero ya ocupa el espacio entre dos personas y pesa tanto como si hubiera sido pronunciada. Darío se quedó absolutamente inmóvil. Sin sonreír. Por primera vez en toda la noche. Los nombres de ese pergamino son de personas que me confiaron sus vidas, dije. Bajo. Sin elevar la voz. No son moneda de pago. No son recursos. Son personas que confían en que este lugar es seguro. 1. 2 segundos de silencio. Sira sabrá todo al amanecer. Las serpientes retrocedieron. Gradualmente, la misma secuencia en reversa. Darío no dijo más. Se sentó en el borde de la cama, la cabeza inclinada hacia el pecho, no de vergüenza, sino del tipo de inclinación que las personas hacen cuando el plan ha colapsado definitivamente y la mente necesita espacio y silencio para construir el siguiente, para encontrar el ángulo que todavía no ha sido obstruido. Salí de la cámara. En el corredor, el olor a cera mezclado con algo más agudo. Hierbas. Un olor específico, astringente, que no pertenecía a ninguna de las plantas que yo mantenía en el templo. Algo traído desde afuera. Algo que no debería estar aquí. Me detuve. El olor venía del pozo. Fui hasta el con pasos que se volvieron más lentos a medida que me acercaba, porque algo en la manera en que Core respondía al olor, un tensado sutil, una orientación de la cabeza hacia abajo en lugar de hacia adelante, me decía antes de llegar lo que iba a encontrar. El agua que siempre había sido transparente, limpia, con ese sabor mineral particular que la hacía distinta de cualquier otra agua que hubiera bebido, tenía ahora una coloración levemente turbia. No opaca, turbia. Como si alguien hubiera disuelto algo en ella que todavía no había terminado de esparcirse, que todavía estaba trabajando, que llevaría minutos más completar el proceso. Hundí los dedos hasta la segunda falange. Core retrocedió 1 centímetro. Ese movimiento que nunca había hecho. El movimiento de algo que reconoce una amenaza para sí misma. Probé con la punta de la lengua. Mineral, como siempre. Pero debajo del mineral, en el segundo en que el sabor se asienta, un amargor específico. El sabor que ciertas raíces tienen cuando son preparadas de una manera muy particular, no hervidas, no secadas, sino maceradas en frío durante días y concentradas hasta que el líquido resultante puede cambiar lo que toca. Yo había visto ese proceso 2 veces en 5 siglos. Ambas veces, las manos que lo hacían sabían exactamente para qué lo usaban. La niebla comenzó en el borde del campo visual. No oscuridad, imprecisión. Los ángulos del corredor perdiendo su definición más fina, las distancias volviéndose ligeramente falsas, el tipo de desenfoque que hace que el espacio que conoces de memoria empiece a sentirse como una copia levemente equivocada de sí mismo. Y las serpientes, que normalmente me mostraban el calor de cada cuerpo vivo en el templo incluso con los ojos cerrados, comenzaron a silenciarse. Primero las más jóvenes. Después las medianas. Core resistió más que las otras, pero también ella empezó a apagarse, su calor contra mi sien volviéndose cada vez más tenue. Alguien había envenenado el pozo mientras yo estaba en la cámara con Darío. Lo que significaba que alguien había entrado al templo mientras yo estaba con Darío. Lo que significaba que los 2 hombres de la puerta no eran los únicos. Corrí a la cámara de Sira. Los pasos más rápidos de lo que la niebla me permitía calcular bien, los bordes de las paredes ligeramente inciertos, la puerta del corredor un poco más lejos de lo que debería. La puerta de la cámara de Sira estaba abierta. La cama vacía. La manta arrastrada hacia el suelo desde el lado izquierdo, como cuando alguien es levantado en mitad de un movimiento y la ropa de cama cae sin que nadie la recoja. Una sandalia sola junto a la pared, el par separado, uno aquí y el otro en ningún lugar visible, como ocurre cuando alguien no tuvo tiempo de terminar lo que estaba haciendo. En el suelo, junto al umbral,
la marca fresca de barro húmedo. La forma de una bota. Mucho más grande que el pie de Cira. Con la presión desigual de alguien que cargaba peso extra. La niebla seguía expandiéndose. Las serpientes, una a una, siguiendo silenciándose. Tenía minutos antes de quedar completamente ciega en mi propio templo. El templo tiene 8 cámaras. Conozco cada piedra, cada grieta, cada punto donde el suelo baja medio centímetro y hace que un paso desprevenido produzca un sonido diferente. Pero el veneno no era para matarme. Era para desorientarme. Para hacer que el espacio que conozco de memoria sintiera ligeramente diferente, los ángulos un poco torcidos, las distancias un poco falsas, las serpientes silenciosas donde deberían estar siendo mis ojos y mis oídos y mi capacidad de sentir el calor de cada cuerpo vivo detrás de cada pared. Alguien que sabía exactamente cómo funcionaba mi visión había preparado esto. Ese detalle era más aterrador que la cama vacía. Más aterrador que los hombres en la puerta. Porque los hombres en la puerta podían ser enviados por cualquiera con dinero suficiente. Pero el veneno, la preparación correcta, la concentración correcta, la cantidad exacta para afectar las serpientes sin matarlas, para crear imprecisión en lugar de ceguera completa, ese conocimiento no estaba en ningún archivo de mercaderes. Ese conocimiento venía de otro lugar. Recorrí el corredor central con los pies descalzos sobre las teselas frías. Azul, negro, el patrón que llevo suficiente tiempo caminando como para leerlo con las plantas de los pies incluso cuando los ojos fallan. Coré seguía presente, enrollada, el calor de su cuerpo contra mi sien reducido a una pequeña brasa que se negaba a apagarse del todo. En ese silencio de serpientes mudas, mis propios pies sobre la piedra se volvieron el sonido más alto del templo. En la junción del corredor este con la sala de ofrendas, otro olor. No hierbas. No el amargor del veneno. Sudor humano. Pero no el sudor del miedo común, del miedo que huele a algo agrio y orgánico. El sudor de quien tiene miedo y está entrenado para no demostrarlo, miedo controlado, miedo gestionado, el miedo que el cuerpo filtra hacia afuera a través de los poros mientras la mente mantiene el protocolo. Un olor más limpio, más neutro, pero inconfundible para quien sabe buscarlo. Me detuve. Completamente quieta. Respiré por la boca para no interferir con lo que intentaba oler. Al otro lado de la pared, la cámara menor donde guardamos el aceite para los braseros, donde los barriles de cerámica se apilan hasta el techo y el aire siempre huele a grasa vegetal vieja, el sonido de respiración contenida. 2 respiraciones. Ritmos distintos, una más lenta y regular, la de alguien con entrenamiento. La otra más corta y superficial, la de alguien que está haciendo un esfuerzo consciente por no dejar que el cuerpo demuestre lo que siente. Esa segunda respiración la conocía. Empujé la puerta. Cira estaba de espaldas contra la pared del fondo. Los brazos apretados contra el pecho, los codos hacia adentro, el mismo gesto exacto de cuando había cruzado el umbral del templo horas antes, como si siempre estuviera cargando algo frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. El hombre frente a ella era nuevo. No los 2 de la puerta exterior. Un tercero, que había encontrado, o que le habían indicado exactamente cómo encontrar, la galería lateral que corre por el flanco norte del templo, la que conduce directamente a las cámaras de almacenamiento, la que yo nunca había sellado porque en 500 años de existencia de este templo nadie la había usado para entrar sin permiso. 500 años. Y esta noche. El hombre tenía una mano en el hombro de Cira. No violenta en la forma, posicional en la intención. El tipo de contacto que no necesita fuerza para comunicar lo que quiere comunicar, que el cuerpo que toca no va a ningún lado sin autorización del cuerpo que toca. Me vio. Soltó a Cira de inmediato. 2 pasos laterales rápidos. Las manos abiertas y visibles, otra vez el gesto entrenado, otra vez la presentación de palmas vacías que debería decir inofensivo y en cambio dice perfectamente calibrado. Había una faca en el cinturón, bajo la chaqueta de cuero oscuro, el volumen y el peso inconfundibles para quien ha visto suficientes cinturones con y sin faca para notar la diferencia. La casa Verat ofrece un trato, dijo. La voz completamente neutral. Sin inflexión de nerviosismo ni de disculpa ni de amenaza. El tono de quien recita algo que ha recitado antes. ¿Aquí? ¿Dentro de mi templo?
El señor Berat entiende que la ubicación es irregular. Una pausa de exactamente el largo correcto, no precipitada, no demasiado larga. También entiende que la deuda de Darío de Tesala no es problema de Medusa. Pero la garantía se encuentra dentro de sus muros en este momento. Eso crea una situación que el señor Berat prefiere resolver de forma tranquila. Sira no es garantía. Es una persona. Para el señor Berat la distinción es filosófica y no afecta los términos del contrato. Sira no se había movido de la pared. Miraba al hombre con una expresión que necesité un segundo para nombrar correctamente. No era miedo, aunque el miedo debería haber estado ahí. No era rabia, aunque la rabia también debería haber estado. Era la expresión de cuando las piezas de algo que no querías entender finalmente encajan todas al mismo tiempo, y el encaje es completo, y ya no hay ángulo desde el que puedas fingir que no lo ves, y la comprensión es peor que la duda había sido porque la duda todavía dejaba posibilidad de estar equivocada. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, dijo ella. Yo entendí que no me estaba hablando a mí. Darío había aparecido en el umbral de la puerta detrás de mí. No sabía desde cuándo estaba ahí, y el veneno retrasando lo que normalmente habría percibido. Estaba en el borde del marco, una mano en la madera, los ojos moviéndose de Sira al hombre a Sira como quien calcula dónde posicionarse en un espacio que está cambiando demasiado rápido. Sira, ¿cuánto tiempo? La voz de ella ahora con una textura diferente de todas las que había tenido en la noche. No quebrándose, comprimiéndose hacia adentro, como materia que se condensa bajo presión, que se vuelve más densa y más pequeña y más quieta cuanto más peso recibe, porque el dolor grande no grita. El dolor grande cierra. Darío no respondió inmediatamente. Ese silencio fue la respuesta. No la única posible, pero la que Sira había esperado sin saberlo, la que su cuerpo ya conocía antes de que él abriera la boca. Sira cerró los ojos. Un segundo completo. 2. Cuando los abrió, algo había cambiado en la postura, los hombros un poco más bajos, la mandíbula 1 milímetro más hacia adelante y más firme, la respiración que era corta y superficial ahora más larga y más baja en el pecho. El ajuste microscópico de alguien que acaba de tomar una decisión sobre qué versión de sí misma va a habitar a partir de este momento, sobre qué va a dejar atrás para poder seguir de pie. 3 meses, dijo Darío finalmente. La voz ya recuperada, ya controlada de nuevo. La deuda existía hace 3 meses. Yo pensé que podría resolverla antes de que llegara a esto. Pensé, no, dijo Sira. Muy quieta. Muy firme. No digas lo que pensaste. El hombre de Berat dejó pasar ese momento sin intervenir, con la paciencia profesional de quien sabe que el tiempo que la gente necesita para procesar estas cosas es tiempo que no le cuesta nada. Después se dirigió a mí. El trato es simple, dijo. La garantía regresa con sus acreedores. El señor Berat no hace mención de que la casa Berat entró esta noche a un templo sagrado. Ninguna de las dos partes tiene razón para escalar esto. Pausa. A menos que Medusa prefiera que esto se escale. Ahí estaba. El dilema sin salida limpia. Dejar ir a Sira significaba que cruzaría el umbral de mis muros y dejaría de estar bajo mi protección. La jurisdicción del templo termina donde terminan las piedras exteriores. Eso no es una ley humana ni una convención arbitraria, es la arquitectura del pacto que mantengo con este lugar. Lo que ocurriera en el camino no sería formalmente mi responsabilidad. Pero yo lo sabría. ¿Y por cuánto tiempo lo cargaría? Retener a Sira significaba un conflicto directo con la casa Berat. Habían llegado preparados, el veneno en el pozo lo demostraba más allá de cualquier duda. Conocían la galería lateral. Conocían la visión de las serpientes y cómo interrumpirla. Tenían al menos 3 personas en el terreno esta noche, posiblemente más que yo no había visto. Y había algo más. Algo que el hombre no había dicho directamente pero que estaba presente en la elección precisa de cada palabra, en la confianza tranquila con que había pronunciado mi nombre al llegar, en la manera en que actuaba como quien conoce más de lo que debería conocer sobre este templo y sobre quien lo habita. Conocían mi nombre verdadero. No el nombre que los humanos usan. El anterior, el que existía antes de que este cuerpo existiera, el que pertenece a lo que yo soy por debajo de la forma que tomo. Ese conocimiento no viene de los libros de cuentas de un mercader de deudas.
Necesito tiempo para considerar las implicaciones, dije. El hombre asintió con la misma compostura de todo. 1 hora. El señor Verat tiene paciencia cuando la situación lo justifica. Salió. Los pasos en el corredor regulares, sin prisa, sin el ritmo de alguien que tiene dudas sobre a dónde va o sobre lo que va a encontrar cuando llegue. Quedamos los tres en la cámara del aceite. El olor a grasa vegetal y a llama de lámpara reciente y al sudor que el hombre había dejado en el aire, que tardará horas en disiparse. Darío intentó acercarse a Sira. No, dijo ella. Solo eso. Un sonido de 2 letras con el peso de una puerta que se cierra. Él se detuvo donde estaba. Sira, dije, necesitas entender con exactitud qué significan tus opciones esta noche. Me miró. Los ojos todavía secos, esa sequedad que con el tiempo empieza a parecer una elección antes que una ausencia. Si sales del templo esta noche, estás bajo mi protección hasta el umbral exterior. Una vez que lo cruzas, ya no estás. No. ¿Y si me quedo? Si te quedas, la casa Verat tiene un conflicto abierto con este templo. Y han llegado sabiendo cosas que no deberían saber. Hice una pausa. Tienen tu nombre desde hace más tiempo de lo que crees. El rostro de Sira cambió. No por la revelación, por la confirmación de algo que ya tenía nombre propio dentro de ella. Ya lo sabía, dijo en voz baja. Que alguien tenía mi nombre. Un hombre me preguntó en el mercado hace exactamente 6 semanas. Nombre completo, dirección, familia. Le dije a Darío esa misma noche. Se detuvo. Darío dijo que era un malentendido. Que probablemente me habían confundido con otra persona. El silencio que siguió tuvo la densidad de algo que lleva tiempo acumulándose y acaba de encontrar el espacio para expandirse. Darío miraba el mosaico del suelo. Y en ese momento exacto, con la niebla todavía en los bordes de mi visión, con Coré todavía reducida a una brasa tenue contra mi sien, con Sira de pie contra la pared con los brazos todavía apretados contra el pecho y Darío sin poder sostener la mirada de nadie en la cámara, la puerta del corredor golpeó contra el marco. No los pasos regulares del hombre que había salido. Pasos diferentes, más pesados, el ritmo alterado, la velocidad de alguien que llega con información nueva y urgente que cambia los términos de algo que había estado calculado de otra manera. El hombre de la cicatriz entró. La compostura de antes, rota. La respiración visible, el pecho moviéndose más de lo que debería en alguien con ese entrenamiento. La mano derecha ya en el mango de la faca, no todavía fuera del cinturón, pero en el mango, lista, sin el disimulo de antes. El señor Verat adelantó el plazo, dijo. ¿Sale ahora o no sale en absoluto? Ahora. No 1 hora. No el tiempo para considerar que me había sido ofrecido 4 minutos antes. Ahora. Algo había cambiado afuera. Algo en el camino, en la información que llegaba, en la ecuación que el señor Verat estaba calculando desde su posición, algo que hacía que esperar 1 hora fuera un riesgo que ya no valía la pena tomar. Miré a Sira. Ella me miró. Y después miró a Darío, un vistazo largo y quieto, del tipo que las personas hacen cuando están memorizando algo deliberadamente, cuando están tomando una imagen interior de algo que saben que no van a volver a ver de la misma manera. No voy, dijo Sira. El hombre de la cicatriz sacó la faca del cinturón. La hoja era de hierro oscuro y largo. Usada, el filo con el desgaste de quien la usa, no de quien la guarda. El tipo de faca que existe para ser usada y que ha sido usada suficientes veces como para que quien la carga sepa exactamente lo que puede hacer con ella. Coré se tensó alrededor de mi muñeca. Todo lo que venía a continuación era consecuencia de 2 palabras. No voy. Las más pequeñas y las más grandes que Sira había dicho en toda la noche. Me puse entre Sira y el hombre de la cicatriz en 2 pasos. El tercer paso no llegué a darlo porque la hoja subió, no hacia mí, hacia el espacio entre los dos, ocupando el aire como advertencia de lo que podía hacer si el espacio se reducía más. El brazo extendido, el codo firme, la muñeca sin temblor. El gesto de alguien que ha sostenido una hoja en posición de advertencia suficientes veces como para que el cuerpo lo recuerde sin necesidad de pensar. Coré salió del silencio del veneno como resorte liberado. No hacia el hombre.
hacia la lámpara sobre la mesa de trabajo, la que ardía sobre los barriles de aceite apilados, la única fuente de luz de la cámara, con el depósito de aceite a 3/4 partes de capacidad. El impacto de Coré contra la base fue exactamente suficiente, la lámpara cayó hacia el lado correcto, el aceite se derramó en línea directa hacia el centro de la cámara, la llama siguió el aceite antes de que cualquiera de los presentes pudiera reaccionar. Una línea de fuego naranja y baja atravesó el suelo de piedra de un extremo al otro. El hombre de la cicatriz retrocedió. Un paso. Los ojos bajando al fuego, calculando si cruzarlo, calculando el costo. Ese paso fue el que necesitaba. Coré. La serpiente más vieja descendió por mi brazo extendido hasta el suelo de la cámara, el lado del fuego donde estaba el hombre, y cruzó la línea de llamas sin vacilar. El sonido de sus escamas contra la piedra caliente, seco, sostenido, sin ninguna de las señales que tendría si sintiera el calor como amenaza. Llegó a los pies del hombre de la cicatriz y se detuvo. Él miró hacia abajo. Cuando levantó los ojos, las otras serpientes ya estaban en posición, en el techo sobre su cabeza, en las paredes a sus costados, en los ángulos de la cámara donde la luz del fuego no alcanzaba bien. El veneno todavía operaba en el pozo, pero el despertar de Coré había arrastrado a las demás de vuelta, cada serpiente un punto de calor que devolvía una capa más de precisión a lo que veía. La niebla en mi visión retrocedía milímetro a milímetro, no rápido, no completamente, pero lo suficiente. El hombre de la cicatriz hizo el cálculo en el tiempo que duran 2 respiraciones. Retrocedió 2 pasos más. La faca bajó, no envainada, pero baja, el ángulo cambiando de amenaza a gestión de situación. Esto no va a terminar aquí, dijo. La voz todavía controlada. Pero con una textura nueva, no la del protocolo, sino la del recálculo genuino. No, concordé. Pero esta noche, en esta cámara, termina así. Caminó hacia la puerta. Paso a paso. Sin apresurarse. Se detuvo en el umbral sin girarse, la espalda hacia mí, la hoja todavía en la mano. La casa Verat tiene paciencia, dijo. Y tiene más nombres de los que usó esta noche. Salió. Sus pasos en el corredor, regulares hasta el final, sin prisa, sin la pisada de alguien que huye. La pisada de alguien que se retira temporalmente porque el cálculo cambió, no porque haya perdido. Después el silencio del corredor. Coré volvió desde el otro lado del fuego. Cruzó la línea de llamas en el mismo lugar por donde había ido, las escamas sobre la piedra todavía caliente, el mismo sonido seco e indiferente. Se enrolló alrededor de mi muñeca izquierda y se quedó quieta. No de protección. De peso. El gesto que hace cuando quiere que sienta que está ahí porque lo que viene a continuación va a necesitar que yo sepa que no estoy sola. Me giré. Sira estaba de pie en el mismo lugar donde la había encontrado. Los hombros ligeramente curvados hacia adelante, la respiración más corta de lo normal. Viva. Sin marca nueva. Pero con algo en los ojos que no había estado cuando había cruzado la puerta del templo horas antes, esa apertura específica, como cuando un vidrio se agrieta y el interior queda expuesto al aire por primera vez, sin la protección del vidrio pero también sin su distorsión. Darío estaba en el umbral de la puerta. Seguía ahí. Había estado ahí durante todo el enfrentamiento, en el umbral, la mano en el marco, los ojos en el hombre de la cicatriz, en Coré, en la línea de fuego, en Sira. Sin moverse. Sin intervenir. Sin hacer nada que no fuera observar y calcular y quedarse exactamente donde estaba. Ese no moverse. Esa quietud elegida mientras la mujer que había colocado en esta situación estaba siendo amenazada con una hoja a 3 pasos de él. Era más revelador que cualquier confesión, más definitivo que cualquier acusación que yo pudiera haber formulado. No necesitaba decir nada sobre él. Su cuerpo lo había dicho todo en el tiempo que duró el enfrentamiento. Sira lo miró. No con rabia, ya había pasado por la rabia y la había atravesado y había llegado al otro lado, al lugar donde la rabia ya no es útil porque la situación ya no tiene ángulo que la rabia pueda cambiar. Lo miró con la expresión de quien está viendo algo con exactitud completa por primera vez, sin la distorsión que viene de querer que sea diferente de lo que es. Darío abrió la boca. Sira, si me das una oportunidad, ya la tuviste. 3 palabras. Sin elevación de voz.
sin temblor. Planas y definitivas como la piedra del suelo bajo sus pies. Darío me miró. Buscando algo, alianza, contexto, cualquier cosa que suavizara el espacio entre lo que había dicho y lo que significaba. Buscando que yo dijera algo que devolviera el equilibrio a una situación que ya no tenía equilibrio disponible. No dije nada. ¿Qué pasa con la deuda?, dijo entonces, y la voz había cambiado de registro. Ya no buscaba a Sira, ya administraba situación, ya hacía lo que hacía bien, que era encontrar el ángulo práctico cuando el emocional estaba cerrado. Si la casa Berat no consigue lo que vino a buscar, Vanna, eso ya no es asunto de Sira, dije. Es asunto mío también. La voz subiendo por primera vez en toda la noche. La máscara cediendo del todo, no el cuarto de segundo de antes, sino completamente, ampliamente, con el ruido interior de algo que llevaba horas sosteniéndose bajo presión y finalmente no puede más. Fui yo quien negoció, fui yo quien calculó mal, fui yo quien. Sí, dije. Fuiste tú. El silencio después de eso fue distinto de todos los silencios de la noche. Darío se quedó de pie en el umbral con sus propias palabras todavía en el aire, viendo lo que había revelado sin querer, calculando si había alguna forma de recuperar lo que había escapado, y entendiendo, en ese segundo, que no la había. Que no había forma de reformular esto. Que el plan B que había estado construyendo mientras el plan A se derrumbaba dependía de un tipo de control sobre la situación que ya no existía. Sira se había girado hacia la pared. Las manos apoyadas contra la piedra fría, los dedos extendidos sobre la superficie como si buscaran la temperatura baja para algo que ardía demasiado adentro. Los hombros subiendo y bajando con una respiración lenta y deliberada, el tipo de respiración que se aprende cuando necesitas no derrumbarte todavía, cuando todavía quedan cosas por hacer antes de que el derrumbe sea posible. Darío, dije. Bajo. Directo. Sin severidad, la severidad ya era innecesaria. Vas a saldar la deuda esta noche. Sin usar a nadie para hacerlo. ¿Cómo? La voz sin el control de antes. No tengo, las joyas votivas del almacén representan más valor que tu deuda a la casa Berat. Son donaciones al templo. Son mías para disponer. Una pausa de un segundo. Esta vez. Me miró. Buscando el costo oculto, el precio que yo no había dicho todavía, la trampa. ¿A cambio de qué? A cambio de que salgas de este templo antes de que el amanecer llegue completamente. Solo. Sin volver. La mandíbula de Darío. La mano que volvió al costado izquierdo por reflejo, donde la carta había estado, la carta que yo tenía desde hacía tiempo. ¿Y Sira? Sira decide por sí misma. Eso no cambia. Guardó silencio. Contando, calculando, revisando si había algo que no había visto todavía. Después asintió. Una vez. El gesto exacto de quien aceita un trato malo porque es el mejor disponible y porque el tiempo de negociar ya pasó. Fui al almacén. Al segundo nivel, la caja de bronce que lleva décadas ahí y joyas votivas, anillos y pendientes y pequeñas figuras de oro que suplicantes habían dejado a cambio de algo que necesitaban. Las sopesé en la mano. Más que suficiente para la deuda de un hombre que había calculado mal durante 3 meses. Volví. La dejé en la mesa sin ceremonia, sin el gesto de quien entrega algo valioso porque ese gesto habría sido una mentira, lo que entregaba era valioso, y salía del templo a manos equivocadas, y eso tenía un peso que no necesitaba decoración. Ve al encuentro de los hombres de Berat, dije. Entrégales esto. Diles que la garantía fue liberada por intervención directa del templo y que cualquier reclamo futuro sobre Sira de Tesala es un reclamo directo contra Medusa. Darío tomó la caja. Los dedos cerrándose alrededor del bronce con el reflejo automático de quien no puede no tomar lo que tiene valor, el gesto tan pequeño y tan revelador como todos los gestos pequeños de la noche. Salió de la cámara sin mirar a Sira. Sus pasos en el corredor de piedra. Largos, regulares, la pisada de alguien que ya está calculando el siguiente movimiento. La puerta exterior abriéndose, el sonido del aire húmedo de la madrugada entrando por un segundo. Cerrándose. El templo quedó quieto. Sira seguía con las manos en la pared. No se había girado. Ya se fue, dije. Lo sé.
sin moverse. Lo escuché. Pasaron 10 segundos. Quizás 20. Se giró. Los ojos con esa humedad que no es llanto todavía, es el momento anterior, cuando el cuerpo ha estado sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo y empieza a negociar consigo mismo sobre si puede soltar algo. ¿Por qué lo hiciste?, dijo. Las joyas. No tenías ninguna obligación, el templo tiene recursos. Tú no tenías opciones que no te costaran algo que no deberías tener que pagar. Él tampoco las tenía. Despacio. Como probando el peso de cada palabra antes de añadir la siguiente. Yo lo sabía. Que había algo. Hace meses. Cada vez que llegaban noticias de Tesala él cambiaba de tema antes de que yo terminara de preguntar. Cada vez que mencionaba dinero él tenía una explicación y la explicación siempre era suficiente para cerrar la conversación pero nunca para responder de verdad. Se detuvo. La mandíbula apretándose un segundo. No pregunté suficiente. No era tu responsabilidad adivinar lo que él escondía activamente. No. Pero era mi responsabilidad no dejar de preguntar solo porque la respuesta iba a ser incómoda. Esa distinción. Esa frase específica. No la víctima que se culpa de lo que el otro hizo, la persona que separa con precisión lo que el otro eligió de lo que ella misma eligió, y que nombra su propia elección sin dramatismo y sin exceso. No dije nada. Porque tenía razón. Y porque tener razón no aliviaba nada. Y porque a veces el acompañamiento correcto es el silencio. ¿Puedo quedarme esta noche?, dijo Sira. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Asintió. Miró el suelo, la marca de aceite quemado donde Coré había tumbado la lámpara, la línea de fuego que ya se estaba apagando, dejando solo el aceite ennegrecido como evidencia de que había existido. ¿La serpiente lo hizo a propósito? Coré siempre lo hace a propósito. Algo pasó por el rostro de Sira. Efímero, pequeño, casi invisible, pero en la dirección correcta. La llevé a la cámara de la chimenea. La más grande, la más cálida, donde las piedras del muro acumulan calor durante horas después de que el fuego se apaga y lo liberan lentamente hacia el interior de la habitación, como si las piedras mismas recordaran haber estado calientes y quisieran extender eso lo más posible. Sira me siguió. Pero mientras caminaba frente a mí por el corredor, noté algo que no había notado antes. La mano izquierda, levemente cerrada. No como el puño apretado de antes, algo más suave, más cuidadoso. La mano de quien sostiene algo pequeño que no quiere que se caiga o que alguien vea. Algo que había recogido del suelo de la cámara del aceite mientras yo estaba de espaldas. No había visto qué era. Y ella no lo había mencionado. Dejé a Sira en la cámara de la chimenea. O lo intenté. Me quedé en el corredor con Coré enrollada en la muñeca, contando las respiraciones que venían desde adentro de la cámara a través de la puerta entreabierta. Lentas, irregulares, con el intervalo demasiado largo entre una y la siguiente, el ritmo de quien no está durmiendo pero sostiene la postura del sueño porque el sueño es el único lugar donde no tiene que procesar lo que acaba de vivir, y necesita postergarlo todavía un rato. Conocía ese ritmo. Lo había escuchado en otras cámaras, en otras noches, en los cuerpos de otras personas que habían cruzado el umbral de este templo con algo roto adentro que todavía no sabían cómo nombrar. Alrededor de la tercera hora antes del amanecer, cuando la oscuridad es más quieta y más pesada, los pasos comenzaron. No pesados como los de los hombres de Berat. No calculados y deliberados como los de Darío. Pasos descalzos, lentos, de alguien que conoce que piedras crujen y elige el centro de cada tesela para evitarlas, no porque haya aprendido este templo, sino porque ha aprendido a moverse con cuidado en espacios ajenos por práctica larga y necesaria. Sira estaba en el corredor. La mano izquierda todavía cerrada. El mismo cierre cuidadoso de antes, sosteniendo, no ocultando. Cuando me vio no retrocedió ni se detuvo. Siguió caminando hacia mí con esa expresión que había aprendido a leer en ella durante la noche, no culpa, no miedo, no la compresión interior del dolor grande. Algo más parecido a una determinación que todavía estaba evaluando si era la correcta pero que había decidido actuar de todas formas porque no actuar tenía un costo que no quería pagar. Necesito ir al pozo, dijo. El pozo está contaminado. Ya sé. Una pausa de un solo segundo.
Por eso necesito ir. Miré su mano izquierda. ¿Qué tienes? Abrió la mano despacio, con el cuidado de quien ha estado cargando algo frágil durante horas y no quiere que el primer movimiento descuidado lo arruine. En el centro de la palma, un frasco. Pequeño, cilíndrico, de barro oscuro casi negro, con tapa de cera roja aplicada de forma uniforme y limpia. El tipo de frasco que no se compra en mercados de Tesala ni en ningún lugar donde Sira debería tener acceso, el tipo que se fabrica específicamente para contener líquidos que no deben entrar en contacto con el aire ni con materiales ordinarios. El frasco que había estado en el suelo de la cámara del aceite. Que había caído del bolsillo del hombre de Berat cuando retrocedió ante las serpientes. Que Sira había recogido del suelo mientras yo estaba de espaldas expulsando al hombre de la cicatriz y no había dicho nada en ninguno de los minutos que habían pasado desde entonces. Es el antídoto, dijo. Para el veneno del pozo. Lo escuché hablar con el otro hombre en el corredor antes de entrar a la cámara del aceite. Dijeron que si las cosas salían mal, necesitarían esto para salir del templo sin que las serpientes los rastrearan hasta la estrada. La miré en silencio un momento. ¿Por qué no me lo diste antes? Los dedos de Sira se cerraron de nuevo alrededor del frasco, no para esconderlo, sino para sostenerlo. El mismo gesto cuidadoso. Porque quería tener algo útil, dijo. La voz muy baja, sin el tono de quien se justifica. El tono de quien dice algo verdadero y lo dice en voz baja porque es verdadero y porque las cosas verdaderas no necesitan más volumen que el suficiente para ser escuchadas. Algo que fuera mío. Algo que fuera mío. Me quedé con esa frase el tiempo que necesitaba para entender completamente lo que contenía. Una mujer que había pasado 3 años junto a un hombre que tomaba decisiones sobre su vida sin decírselo. Que había convertido su nombre, su libertad, su futuro en los términos de un contrato que ella nunca firmó y nunca supo que existía. Que en la noche en que todo eso se había revelado de la peor forma posible, en medio del fuego y el veneno y la faca de un hombre entrenado y el silencio de otro hombre que debería haber movido los pies y no los movió, en esa noche, ella había visto un frasco caer al suelo y había extendido la mano y lo había tomado. Para tener algo que fuera de ella. No dije nada. Abrí mi mano. Ella puso el frasco en mi palma, con cuidado, sin soltar del todo hasta que sintió que yo lo tenía bien. Fuimos juntas al pozo. El frasco de barro se abrió con un chasquido seco y nítido al retirar la cera roja. El olor que salió fue inmediato y fuerte, cítrico y amargo al mismo tiempo, como cáscara de naranja dejada al sol varios días, como algo que fue dulce alguna vez y el proceso de concentración volvió áspero. Coré emergió de mi hombro y olfateó el aire durante 3 segundos largos, las narinas trabajando, el cuerpo quieto pero orientado completamente hacia el frasco. Después hizo el movimiento mínimo que equivale, en ella, a una confirmación. Vertí el antídoto en el agua del pozo. La turbiedad comenzó a deshacerse desde el punto de contacto hacia afuera, no de golpe, sino en ondas concéntricas lentas, como cuando el sol trabaja sobre una niebla baja y la disuelve capa por capa antes de que notes que está desapareciendo. El agua recuperaba la claridad en el centro primero, después hacia los bordes, el mineral limpio y frío volviendo a ser lo que siempre había sido. Las serpientes despertaron todas al mismo tiempo. No el despertar gradual de quien sale del sueño, el despertar súbito de algo que estaba contenido bajo una presión que de repente ya no existe. Sentí cada una de ellas de golpe, los ojos de Coré abriendo completamente, la temperatura de su cuerpo subiendo de la brasa casi apagada a la presencia completa, y detrás de ella las otras, 7, 8, cada una regresando como una lámpara que se enciende, devolviendo cada una su capa específica de lo que veo y siento y sé sobre el espacio a mi alrededor. Coré se estiró completamente a lo largo de mi brazo y emitió ese sonido que hace raramente, bajo, continuo, casi una vibración antes que un sonido, el tipo de expresión que tiene cuando algo que estaba mal vuelve a estar en orden y el cuerpo entero lo celebra de la única manera que sabe. Sira miraba el agua. ¿Las serpientes pueden ver de nuevo? Sí. Bien. El nudo en la garganta. Audible, inconfundible. Bien. Nos quedamos así las dos, frente al pozo, en el silencio que la piedra mantiene cuando todo lo que rodeó la noche se ha apagado y solo queda lo que realmente importa. Fue Sira quien habló. ¿Puedo pedirte algo? Puedes pedir. Levantó la cabeza y me miró directamente. Los ojos todavía secos,
Esa sequedad que a estas horas de la noche ya no parecía ausencia de lágrimas sino elección activa, sostenida, la decisión de no romper hasta que hubiera terminado lo que necesitaba hacer. Quiero que lo petrifiques. El aire del templo se quedó quieto de una manera diferente de todas las anteriores quietudes de la noche. A Darío, dijo. Innecesario decirlo, yo lo sabía. Ella lo sabía. Pero lo dijo de todas formas, porque nombrarlo era parte de la seriedad con que lo pedía. Sé que ya salió. Sé que fue al encuentro de los hombres de Berat con las joyas. Pero va a volver. No esta noche, no mañana. Pero va a volver cuando crea que el tiempo ha pasado suficiente y que ya no hay consecuencias y que puede volver a encontrar a alguien que no sepa lo que yo sé ahora. Coré se detuvo. Completamente inmóvil. Sira ha hecho esto antes. La voz ahora con la textura que no había tenido en toda la noche, no comprimida, no controlada, no sostenida. Abierta. Como la herida que deja de sangrar cuando por fin se deja de tapar. No conmigo. Antes de mí. Lo supe desde el principio y elegí no saber, porque saber significaba perder 3 años y porque los 3 años se sentían como demasiado para perder de una sola vez. La mano izquierda subió sola al pulso izquierdo, la marca vieja, la que yo había notado en la entrada, la que alguien más alto que ella había dejado en un momento anterior a esta historia. Hay una mujer en Tesala que tiene una marca igual. En el mismo lugar. Hecha de la misma forma. Yo la vi una vez y no pregunté. No pregunté. Pausa. Si no lo petrificas tú, alguien más va a pagar lo que yo no pagué. La lógica era impecable. Brutal e impecable y construida con materiales reales, no con rabia, no con deseo de daño, sino con la aritmética fría de quien ha calculado lo que ocurre cuando este tipo de hombre no encuentra consecuencias. Aquí estaba el dilema que había esperado desde que cruzaron la puerta. No el dilema entre los dos amantes. El que solo yo podía ver ahora que la niebla se había ido y las serpientes estaban despiertas y Sira estaba frente a mí con la verdad intacta en la boca y una petición que no podía calificarse como injusta. Petrificar a Darío significaba usar el poder que nunca elegí. El poder que recibí por violencia, que cargo como se carga a algo que nadie te preguntó si querías. Usarlo como herramienta de juicio, una vez, con esta justificación, con esta mujer frente a mí que tiene razones reales y una marca en el pulso que yo vi desde el primer minuto. Y después, cada mujer que llegara a este templo con una cicatriz en la muñeca y un nombre en la boca tendría razones reales también. Siempre las tendrían. Lo había hecho antes. Había prometido no hacerlo de nuevo. No por piedad hacia los que merecían la piedra. Por lo que me hacía a mí cada vez que decidía que yo era quien debía juzgar. No puedo, dije. Sira no reaccionó como yo esperaba. No se enojó. No lloró. No discutió ni argumentó ni buscó otra forma de decir lo mismo que acababa de decir. Asintió. Una vez. El mismo gesto exacto, que Darío había hecho en la cámara cuando aceptó el trato malo porque era el mejor disponible. La misma inclinación mínima de la cabeza, la misma resignación que ha aprendido a funcionar como aceptación. Ese fue el momento más difícil de la noche. No el veneno. No los hombres de Berat. No la faca en el aire de la cámara del aceite. Que Sira había aprendido esta noche a aceptar respuestas insuficientes con el mismo gesto con que el hombre que la había traicionado aceptaba tratos malos. Que el mundo que le había enseñado a ese hombre a calcular le había enseñado a ella, por otro camino, a ceder. Y que yo no podía cambiar ninguna de las dos cosas con lo que tenía disponible esta noche. Saldría de este templo con menos de lo que había entrado. Hay un pueblo a 3 días al norte, dije. Se llama Maren. Tiene el mejor gremio de tejedores del continente. No conocen a Darío de Tesala. No conocen a la casa Berat. Tengo una carta de presentación que lleva 40 años sin ser usada. Pausa. Puedo escribirla esta noche. Sira me miró. ¿Por qué? Porque tienes manos que saben hacer algo. Y un lugar que todavía no tiene tu historia. Los ojos de Sira. Finalmente, no las lágrimas, pero algo adyacente.
El endurecimiento previo que el cuerpo a veces elige como sustituto cuando las lágrimas son un lujo que todavía no puede permitirse. De acuerdo, dijo. Fui a escribir la carta. 1 hora completa, no porque el texto fuera complicado, sino porque cada palabra parecía poca para el peso de lo que intentaba transmitir. Como si el papel pudiera cargar algo más que recomendación. Como si las palabras pudieran compensar lo que el mundo le había cobrado a una mujer que no lo había pedido. No podían. Pero era lo que tenía. Cuando terminé, volví a la cámara de la chimenea. Sira dormía de verdad esta vez, sin el fingimiento de antes. La respiración lenta y baja, los hombros por fin sin la tensión que habían cargado toda la noche, la mano izquierda abierta sobre la manta. Vacía. Puse la carta doblada sobre la mesa junto a ella. Volví al pozo. Me quedé ahí hasta que el amanecer comenzó a colorear las piedras más altas del templo, primero gris, después rosa, después el oro pálido que no llega a ser caliente pero indica que el frío de la noche está terminando. En algún punto del camino a Maren, Darío cruzaría la misma estrada que Sira. Oh no. No había forma de saberlo. Y esa incertidumbre era el peso que yo cargaría de esta noche. No las joyas. No el veneno. No la faca en el aire. La incertidumbre. Sira partió al amanecer. Sin ceremonia, ella misma lo había pedido la noche anterior, antes de dormirse, con la voz ya muy baja y los ojos ya casi cerrados. Sin bendición, sin ritual, sin el tipo de despedida que se registra en algún lugar como significativa. Solo la puerta abriéndose, la luz de la mañana entrando horizontal y fría todavía, y los pasos de ella alejándose por el camino de piedra con el paso de alguien que ha decidido hacia dónde va. Llevó la carta. Llevó la sandalia que había quedado en el suelo de la cámara del aceite, la encontró ella misma antes de salir, sin que yo le dijera dónde estaba, como si hubiera trazado mentalmente el recorrido de la noche y sabido exactamente en qué punto había perdido algo y dónde debía ir a buscarlo. Llevó la marca en la muñeca izquierda. No llevó nada de Darío. No porque él no hubiera dejado nada, los 3 años siempre dejan algo, siempre. Sino porque ella había elegido, en algún momento entre la madrugada y el amanecer, que parte de lo que existía en ella pertenecía a ese tiempo y que parte era anterior a él y seguiría siendo suya después. Me quedé en la puerta hasta que su silueta desapareció en el doblez del camino donde el camino baja y el templo deja de verlo. Coré estuvo inmóvil todo ese tiempo, enrollada en mi hombro derecho, la cabeza girada en la dirección en que Sira había ido. Cuando la silueta desapareció, Coré giró la cabeza hacia el otro lado. Hacia el interior del templo. Hacia lo que quedaba por hacer. Volví al interior. El templo había cambiado de la forma en que los templos cambian después de las noches que importan, no en las piedras, no en las lámparas ni en el mosaico del suelo ni en los esvotos colgados en las paredes. En la calidad del silencio. En la manera en que el espacio retiene el peso de lo que ocurrió en él, como las piedras retienen el calor, como el agua retiene el sabor del lugar por donde pasó. Cualquiera que entrara hoy sentiría algo sin poder nombrarlo, sin saber que esta noche había ocurrido aquí, sin entender que el espacio había contenido una decisión y su costo y su consecuencia y que esas cosas dejan marca aunque nadie las haya escrito. Pasé la mañana en orden. El pozo limpio. Los braseros alimentados con leña nueva. La cámara del aceite barrida, la marca de fuego de Coré en el suelo de piedra no saldría, eso lo sabía antes de intentarlo. Las marcas que las serpientes dejan en la piedra cuando el fuego las involucra no salen con ningún material que yo haya encontrado en 5 siglos. Se quedan. Se integran. Se vuelven parte de la piedra de la misma manera que la piedra misma es parte del tiempo, sin límite visible entre lo que fue siempre y lo que llegó después. La caja de joyas votivas del segundo nivel del almacén tenía ahora el espacio de lo que había sido entregado. No vacía, pero con una ausencia que yo notaba cada vez que pasaba por ahí. Esas piezas habían sido dejadas por personas que necesitaban algo más que el metal. Que habían venido aquí y habían abierto las manos y habían dado lo que tenían porque confiar en este lugar era lo único que les quedaba. Y yo las había tomado y las había convertido en el precio de la deuda de un hombre que no merecía ese precio. Necesario. Y de todas formas. Al mediodía, la serpiente más joven, la que llegó hace 2 años,
La que todavía no tiene nombre porque todavía está aprendiendo lo que somos y yo no le pongo nombre a las que están aprendiendo. Subió por mi brazo hasta el hombro y se quedó mirando fijamente en la puerta exterior. Inmóvil. La cabeza hacia adelante, el cuerpo en línea recta. Eso no lo hacía. Todavía no lo hacía, era demasiado joven para tener ese tipo de orientación hacia lo exterior. Me detuve en lo que estaba haciendo. Fui a la puerta. En el umbral, sobre el primer escalón de piedra, había algo que no había estado ahí cuando Sira partió. Una piedra pequeña y gris, de la forma redondeada y lisa que tienen las piedras de río, traída de otro lugar, no recogida del terreno alrededor del templo, que tiene piedra de otro tipo. Alguien la había dejado como marcador deliberado. Como punto de atención. Como señal de que lo que venía sobre ella debía ser encontrado. Sobre la piedra, un papel doblado en cuartos. Sin sello de cera. Sin marca exterior. Lo tomé. La caligrafía era de una mano que conocía. No de Darío, de nadie que hubiera pasado por aquí esta noche, de nadie que hubiera cruzado este umbral en los últimos años que yo pudiera recordar. Más antigua. Con la inclinación característica de la escuela de escribas que funcionó en una ciudad cuyo nombre ya no existe, que fue destruida hace más de 2 siglos, que dejó como único rastro visible una forma particular de inclinar ciertas letras y de cerrar ciertas curvas que sus escribas aprendieron de una manera que no se transmitió en ninguna otra tradición. Nadie vivo debería escribir con esa inclinación. Desdoblé el papel. 4 palabras. Vi todo. Necesitamos hablar. Sin firma. Pero debajo de las 4 palabras, grabado en la superficie del papel con un instrumento de punta muy fina, no escrito, grabado, con la presión justa para dejar la marca sin atravesar el papel, el símbolo que precede mi nombre verdadero. No el nombre en sí. Solo el símbolo que lo introduce. El que significa, sé quién eres antes de lo que te convertiste. El que solo alguien con acceso a un conocimiento muy específico, muy antiguo, muy poco transmitido podría conocer y reconocer y usar correctamente. Las serpientes se movieron todas al mismo tiempo. No el movimiento de alerta de la noche anterior. No el movimiento de confirmación cuando Coré reconoce algo que ya esperaba. Este movimiento era diferente en textura y en origen, más antiguo, más profundo, el tipo de movimiento que hacen cuando algo activa en ellas un reconocimiento que no viene de esta noche ni de este año sino de mucho antes, de la capa de lo que son por debajo de lo que hacen. Doblé el papel. Lo puse sobre la piedra plana junto al pozo, donde pongo las cosas que necesitan tiempo para ser entendidas, donde el agua que pasa cerca ayuda a pensar, donde la visibilidad constante me recuerda que existe y que no puedo dejarlo para después indefinidamente. Me quedé mirándolo. ¿Quién había estado en el terreno del templo durante toda la noche sin que ninguna serpiente lo detectara? ¿Quién había observado lo suficiente para decir vi todo con la confianza de quien sabe que el otro va a creerle? ¿Quién conocía la inclinación de esa escuela de escribas, y el símbolo que precede un nombre que no ha sido pronunciado en siglos? No había respuesta que pudiera construir con lo que sabía. Lo que significaba que alguien sabía más sobre esta noche, y sobre mí, que yo. Coré bajó despacio desde mi hombro, recorrió el espacio entre mi pie y la piedra plana, y se enrolló alrededor del papel doblado. Sin apretarlo. Sin cubrirlo. Solo rodeándolo, marcando su presencia junto a él, como quien dice, esto está aquí y va a seguir estando aquí y no va a resolverse solo. La serpiente más joven, desde la puerta donde seguía mirando hacia afuera, emitió un sonido muy bajo. El primero que le escuchaba hacer. Fui a preparar el fuego para la tarde. La noche había terminado como terminan las noches sin final limpio, no con resolución, no con justicia accesible, sino con el mundo ligeramente diferente de como había empezado. Sira estaba en camino a Maren con una carta de 40 años y las manos que siempre había tenido. Darío estaba en algún lugar entre la deuda pagada y la próxima decisión equivocada. Las joyas votivas eran ahora moneda en manos de mercaderes de deudas. Y sobre la piedra plana junto a mi pozo había 4 palabras de alguien que conoce mi nombre de antes. A veces el trabajo no es resolver. Es continuar. Y esperar lo que viene después con los ojos abiertos. Ella sigue esperando. Pero lo que llega después no es lo que ninguna de las dos previmos. Si esta memoria te llegó al alma,
Suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.